buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que mejor les venga. En primer lugar me voy a presentar, mi nombre es Pedro Durán, soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Actualmente también soy estudiante universitario, al igual que ustedes. Me encuentro matriculado en el grado en Psicología de la misma universidad y profesionalmente me dedico al ejercicio de la abogacía. Soy titular del despacho jurídico Empatos, Asesores y Abogados SL en la ciudad de Dos Hermanas, Sevilla. Es mi intención en esta y en las sucesivas videoclases facilitar el estudio y el aprendizaje a los estudiantes universitarios de la UNED y de cualquier otra universidad pública o privada de la materia objeto de la asignatura Derecho Financiero y Tributario 2, donde se estudia la parte especial de Derecho Financiero y Tributario. La parte general ya se estudia o se estudió en el Derecho Financiero y Tributario 1. Por lo tanto, parte especial, Derecho Financiero y Tributario 2. Es una asignatura anual, se divide en 2 cuatrimestres, al menos en la UNED. En el primer cuatrimestre se ve la imposición directa, en el segundo cuatrimestre se ve la imposición indirecta. Dentro de la imposición directa, que se va a ver en el primer cuatrimestre, varios impuestos. El más importante, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es el impuesto sobre el que más suele incidir el departamento a la hora de preguntar en los exámenes o en las pruebas presenciales, como se denominan en la UNED. Muy importante también el impuesto sobre sociedades. También suelen caer preguntas del impuesto sobre sucesiones y donaciones, sobre el impuesto de la renta de no residentes y, en menor medida, sobre el impuesto sobre patrimonio. Por lo tanto, importante estudiarse la Ley 35/2006 del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la Ley 27/2014 del impuesto sobre sociedades, la Ley sobre el impuesto de sucesiones y donaciones y la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes. Bien, sin más dilación, vamos a empezar a leer una de las preguntas típicas de exámenes de esta asignatura. Una persona fallece y deja en su testamento una cantidad de dinero a un ayuntamiento. Tengan en cuenta que lo que deja es un legado, no se trata de una herencia, no, el ayuntamiento no es heredero, es legatario, por lo tanto se trata de un legado. No influye para contestar a esta pregunta, pero sí es interesante saber que no es una herencia, sino que es un legado. Se pide que se indique el tratamiento tributario en la imposición directa. Bien, lo que pregunta el departamento es ¿qué impuesto debe pagar el ayuntamiento si es que debe hacerlo? En primer lugar, el ayuntamiento es una persona jurídica y el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones nos indica que este impuesto solo grava a personas físicas. Por lo tanto, el ayuntamiento no va a tributar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es decir, que el legado que percibe el ayuntamiento de esta persona que ha fallecido no debe gravarse por el impuesto sobre sucesiones y donaciones, porque el ayuntamiento es una persona jurídica, no es una persona física. Dice el artículo 3.2 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que al ser una persona jurídica deberá tributar por el impuesto sobre sociedades. Ley 27/2014. Así que eso es lo primero que tenemos que decir. Ayuntamiento, persona jurídica. Impuesto sobre sucesiones y donaciones, para nada. Lo dice su artículo 5, solo a las personas físicas. Bien, dice el 3.2 que al ser persona jurídica el impuesto sobre sociedades. Vámonos al impuesto sobre sociedades. El artículo 7.1a del impuesto sobre sociedades, Ley 27/2014, nos indica que es sujeto pasivo del impuesto las personas jurídicas. El ayuntamiento es una persona jurídica, por lo tanto va a estar la cantidad que percibe como legado el ayuntamiento, va a estar sujeto al impuesto sobre sociedades, su artículo 7.1a. Eso tenemos que decirlo. Pero a continuación tenemos que irnos al artículo 9, concretamente al 9.1a de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, Ley 27/2014. Incido, voy a repetir muchas veces para que se vaya quedando el nombre de la ley, cómo se denomina, y los artículos. El 7.1a nos indica que las personas jurídicas son sujetos pasivos del impuesto. Perfecto.
Pero el 9.1a nos indica que las entidades locales están totalmente exentas del impuesto sobre sociedades. Pues ya está. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que esa cantidad que va a percibir el ayuntamiento como legado del causante, es decir, de la persona que ha fallecido, no va a tributar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones porque no está sujeto a dicho impuesto, puesto que solo grava a las personas físicas. Bien, sí está sujeto al impuesto sobre sociedades, porque es una persona jurídica, según su artículo 7.1a. Pero está exento, según el artículo 9.1a, porque se trata de una entidad local. Es decir, sujeto al impuesto sobre sociedades, pero exento. Esa sería la respuesta a esta primera cuestión. Vamos a proceder a la lectura de una segunda cuestión para que vayamos entrando un poquito más en materia. Una sociedad anónima incluye en su resultado contable el importe total de unas ventas, que sin embargo va a cobrar en 5 plazos anuales. ¿Qué trascendencia tienen estos datos en el impuesto sobre sociedades? Ahí tenemos que acudir al artículo 11.4 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. La Ley 27/2014, que nos habla de la imputación temporal en operaciones a plazos. Dense cuenta, cobrará en 5 plazos anuales. Por lo tanto, tenemos que ir al artículo, como hemos dicho, 11.4 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Imputación temporal de operaciones a plazos. Dice lo siguiente: en el caso de operaciones a plazos con precio aplazado, como es el caso de este supuesto, las rentas se entenderán obtenidas proporcionalmente a medida que sean exigibles los correspondientes cobros, excepto que la entidad decida aplicar el criterio del devengo. Se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquellas cuya contraprestación sea exigible, total o parcialmente, mediante pagos sucesivos o mediante un solo pago, siempre que el periodo transcurrido entre el devengo y el vencimiento del último o único plazo sea superior al año. Artículo 11.4. Como en el caso planteado el precio de la venta se cobrará en 5 años, resulta aplicable el artículo 11.4. De acuerdo con lo que dispone dicho artículo, la renta se imputará durante esos 5 años en proporción al importe de los cobros. En cada año, lo que se cobre en cada año. Solo resultaría aplicable el criterio del devengo si la sociedad opta expresamente por él. ¿Eso qué provocaría? Pues provocaría la imputación total de la renta en el ejercicio que tiene lugar la venta. Es decir, que si opta por el criterio del devengo, debe tributarse por la totalidad en el primer ejercicio, en el ejercicio donde se produce la venta, en el ejercicio económico donde se produce la venta. Evidentemente, cualquier asesor jurídico le diría que no optara por ese criterio del devengo y que optara por el criterio del cobro. Bueno, pues nada más. 11.4, imputación temporal. Con estas dos preguntas empezamos esta serie de videoclases que espero que les sean válidas, que les resulten al menos agradables y les ayuden a estudiar esta materia tan interesante como es la materia financiero y tributaria. Sin más, me despido de ustedes, hasta la próxima videoclase, no sin antes desearles que estudien muchísimo y que disfruten